Entonces, los epitelios que vamos hoy día, estas 2 semanas, estas 3 semanas más o menos, vamos a hablar sobre epitelios. 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 Tejido epitelial. Como tema principal, el primer tejido que vamos a ver, tejido epitelial. Entonces, el tejido epitelial lo podemos clasificar como epitelios. Los epitelios son aquellos que están íntimamente unidos una a otra célula y se encuentran sobre superficies corporales o sobre cavidades corporales, cumpliendo diferentes funciones. Una de ellas es la función de barrera, pero también tiene funciones adicionales, como hemos visto. A ver, ¿quién viene por acá? ¿Sí, ¿tú te vas allá? Vamos a ver. Bien, entonces esos epitelios los podemos clasificar en 2 tipos. Los que son monoestratificados o también llamados simples. ¿Ya? Simples o monoestratificados, y los estratificados. O también en algunos casos también por ahí vamos a escucharlos como poliestratificados. Generalmente estratificados cuando tienen 2 capas de células, y poliestratificados tienen muchas capas de células, porque a 2 decirle poli es muy exagerado. Entonces, estratificados cuando tienen 2 o más capas de células. Si solamente es un epitelio que tiene 2 capas, le decimos estratificado. Tiene 4, 6, 8, 10 capas, poliestratificado. Es un epitelio estratificado en general. Bien, ahora sí, vamos a ver, ahí esos ejemplos gráficos nos van a ayudar. Ahí tenemos diferentes tipos de epitelios. Por un lado tenemos epitelios simples y por otro lado los estratificados. Hemos dicho que hay 3 tipos de células en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel de epitelios, 3 tipos de células. Tenemos células que pueden ser cúbicas cuando el núcleo es central y equidistante. Células que son cilíndricas cuando el núcleo se encuentra hacia la capa basal, a la membrana basal. Y células planas cuando son células aplanadas, con el núcleo central, como acá. Habrá otro tipo de células también, células diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la vía urinaria, el urotelio tiene unas células que le llamamos células sombrilla o células en cúpula, ¿no? Pero eso es algo que es específico solamente de la vía urinaria. En cambio, las que vamos a ver siempre en diferentes tejidos son estas de acá. O bien son planas, o bien son cilíndricas, o bien son planas, o bien son cilíndricas, o bien son cúbicas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de forma celular, van a ver la nomenclatura que vamos a denominar, que vamos a hacer. Esta se llama célula sombrilla, por la forma, o célula paraguas, o célula de cúpula también se le conoce. Pero solamente se le ve en la vía urinaria. Solamente célula es exclusiva de la vía urinaria. En cambio, estas no. Estas están en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso siempre mencionamos a las células planas, cúbicas y cilíndricas cuando hablamos de epitelio. ¿Ya? Pero cuando hablamos de tejido conectivo, tejido nervioso, ahí van los tejidos sanguíneos, ahí hay otro tipo de células, ¿no? El epitelio son estas. Entonces pueden ser simples o pueden ser estratificados los epitelios. Los que son simples, ¿cómo los denominamos? No se olviden, algo muy básico es que todos los epitelios, sean simples o sean estratificados, están siempre
reposando sobre una membrana basal. Aquí la membrana basal tiene un color marrón, ¿no? Siempre los epitelios reposan sobre una membrana basal. Siempre, siempre, siempre. Es algo característico. Lo otro característico de los epitelios es que no tienen vasos sanguíneos. Ustedes aquí, acá no hay ningún vaso sanguíneo que esté aplicado. No hay vasos sanguíneos. Están sobre una membrana basal y son avasculares. Muy bien, entonces, cuando son simples, no hay mucho problema, porque como solamente hay una sola capa de células, nada más tenemos que reconocer qué tipo de célula es. Si es plana, si es plana como esta, será epitelio simple plano, ¿no? Ahí se ve, de perfil se ven así de esta forma, como les decía, así como esto. Pero cuando uno la ve ya de arriba hacia abajo, se puede ver como el piso, así como esto, como una roseta. Entonces, epitelio simple, plano, o también escamoso, es lo mismo. Epitelio simple, escamoso. Epitelio monoestratificado, plano. Epitelio monoestratificado, escamoso. Es lo mismo. ¿Ya? Decir plano o escamoso es igual. Decir simple o decir monoestratificado es lo mismo. Si las células son cúbicas, como en este caso, entonces será un epitelio simple cúbico. O un epitelio monoestratificado cúbico. ¿Ya? Ahí tienen ustedes las cúbicas, todas, una sola unidad de células, todas descansando sobre su membrana basal. Epitelio columnar o cilíndrico. Igual, descansa sobre la membrana basal. Los núcleos, como les decía, tienden a ser basales, hacia la parte inferior. Entonces, hasta ahí le llamamos epitelio simple cilíndrico, o epitelio monoestratificado cilíndrico. Los epitelios cilíndricos pueden tener alguna modificación en su superficie apical. No olvidemos que todo aquello que se encuentra hacia la membrana basal es el polo basal, todo el lado opuesto es el polo apical, y estos son los polos laterales. Basal, apical, y acá son laterales. Entonces, en el polo apical, la membrana celular puede tener modificaciones como ven aquí. Puede tener vellosidades, o puede tener puede tener microvellosidades, puede tener microvellosidades o puede tener cilios. Microvellosidades o cilios puede tener. ¿Cuál es la diferencia entre una microvellosidad y un cilio? Que los cilios nosotros los podemos ver con el microscopio. Con el microscopio convencional podemos ver los cilios. ¿Sí? Tenemos una célula cilíndrica, acá está su membrana basal, sus núcleos del polo basal. Entonces, tenemos la membrana celular y por acá vamos a ver los cilios. Que son modificaciones de la membrana celular, pero se puede ver al momento que uno utiliza el microscopio. En cambio, esos serían los cilios. Hay unos que son más grandes, que se llaman estereocilios. También los podemos ver fácilmente con el microscopio. Pero hay otros que son también estructuras que se modifican la superficie de la célula, pero no los podemos ver con el microscopio convencional. Para poder verlos tenemos que tener un microscopio electrónico, ¿no? Esos igual se ven en células cilíndricas, pero con el microscopio convencional que tenemos solamente vemos esto. Solamente vemos un reborde en la superficie, ¿no? El poder resolutivo del microscopio no permite verlos. Solamente se ve un reborde en el microscopio, en la coloración. Un reborde, así. A ese reborde se le llama chapa estriada. Chapa estriada. Pero en realidad, ¿qué es ese reborde? Es la chapa estriada. La chapa estriada representa a las microvellosidades. Microvellosidades. Y si nosotros tenemos un microscopio electrónico, ¿cómo veríamos esa célula? La veríamos de esta forma. Con microscopía electrónica, ¿no? Veríamos así. Así, ¿no? Estas serían las microvellosidades.
Pero con microscopía óptica, esto sería con microscopía electrónica, una gran cantidad de pliegues que se formarían en la membrana celular en el polvo apical. Pero con la microscopía óptica, que es la que utilizamos, solamente vamos a ver un reborde, un reforzamiento, un engrosamiento de la membrana por la capacidad resolutiva. A ese reforzamiento, a ese reborde, se le llama chapa estriada, ¿verdad? Pero chapa estriada y microbiología son lo mismo, simplemente visto con diferentes instrumentos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver con microscopía óptica esto. En los epitelios que son cilíndricos se suelen ver estas modificaciones, ¿no? Como ven acá. Entonces, epitelio cilíndrico, espero acá. Epitelio cilíndrico, simple. Epitelio cúbico, simple. Epitelio plano, simple. O escamoso, simple. O monoestratificado, plano, o monoestratificado, escamoso, etc. Igual por acá. Cuando son estratificados, nuevamente, siempre va a haber una membrana basal. Cuando son estratificados, siempre va a haber una capa basal y una capa superficial. Siempre. Capa basal acá en amarillo, capa basal en amarillo, capa basal y acá también en amarillo. La capa superficial se ve en celeste, igual que acá, ¿no? Superficial celeste, no hay problema aquí. Acá está en celeste, acá está en celeste, igual que acá está en celeste. Cuando el epitelio tiene dos capas de células, solamente hay capa basal y capa superficial. Pero igual se llama estratificado, porque son dos capas o más. Entonces, dos capas de células. Acá, ¿cómo llamaríamos este epitelio? Epitelio estratificado cúbico, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa superficial son células cúbicas. Acá. En este de aquí, en el que está aquí, epitelio estratificado plano. ¿no? O el epitelio estratificado es porque el epitelio superficial es plano. El epitelio que tiene contacto con el exterior es plano. Y acá sería epitelio estratificado cilíndrico. ¿no? Este sería cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Porque la capa superficial son células cilíndricas. La capa que está en contacto con el exterior son cilíndricos. ¿Ya? Entonces, normalmente hay capa superficial, que acá está representado en celeste, y capa basal, que está en amarillo. Normalmente hay. Pero cuando tiene muchas capas de células, se agrega la capa intermedia que está en verde, ¿no? En verde usted ve otra capa de células que son las capas intermedias. Pero un epitelio estratificado puede tener tres capas: superficial, intermedia y basal. Pero también puede tener dos capas: superficial y basal. La intermedia no siempre está, porque va a depender que haya muchas capas de células. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? El nombre depende de la capa superficial. Sí, el nombre depende de la capa superficial. No, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar: ¿hay dos capas o más capas? O hay una sola capa. Si hay dos capas o más, ya automáticamente es estratificado. Entonces, por eso que estos toditos son estratificados. Tienen dos capas o tienen más. Mira, la primera capa es la capa amarilla, que es capa basal. Luego mira, acá hay una, dos, tres, cuatro. Y quinta, la superficial. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas hay acá en este epitelio. La capa más profunda, la capa basal, que está en amarillo. Estas capas que están en verde son las intermedias. Y la capa superficial en celeste es la superficial, la que da el nombre. Nada más es eso. Habíamos dicho que podrían haber epitelios pseudoestratificados, que son aquellos epitelios que dan la apariencia que hubieran varias capas, pero pseudo significa falso, como dijo su compañero. Pseudo es falso. Entonces hay una falsa estratificación. Falsa estratificación. Aquí uno ve esto y da la impresión que hubiera muchas capas de células, ¿no? La capa basal siempre está aquí en marroncito, en el granate. Y ven ustedes que tenemos una capa, acá hay una célula, acá hay otra, varias capas, hay varias células, pero todas las células que tienen en común aquí, que todas están apoyadas sobre la membrana basal. Aquí está apoyada, acá también, acá también, acá también. Entonces, a pesar que son largas, tienen diferentes formas, algunas no llegan a la superficie, pero todas llegan a la capa basal. Entonces basta que estén en la capa basal para que denominemos, o sea, para que no sea estratificado. ¿Ya? Si todas las células están descansando sobre la membrana basal,
no es estratificado. Pero como da la apariencia, porque los núcleos están desordenados, uno núcleo está más abajo, otro más arriba, entonces ese desorden de los núcleos da el aspecto que sea estratificado. Pero examinamos las células y todas descansan sobre la membrana basal, entonces no es estratificado, es pseudoestratificado. Pseudoestratificado cilíndrico, en este caso, si tiene cilio, ciliado, así se llamaría. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y si sería el caso que no tiene cilio, pseudoestratificado, cilíndricos, a secas, nada más. Este epitelio, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, en la vía respiratoria. La tráquea tiene ese epitelio, los broncos tienen ese epitelio. El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿No? Y acá abajo tenemos un epitelio que tiene diferencias con el resto en relación a que la capa superficial no es ni plana, ni cilíndrica, ni cúbica. Ni plana, ni cilíndrica, ni cúbica. Tiene cada unas células diferentes, que son las células paraguas o las células cúpula, ¿no? Son las principales que se llaman en algunos sitios. Entonces estas células pueden ser con un solo núcleo o pueden ser binucleadas. Son células así, elevadas, ¿no? Que se elevan como un paraguas sobre la superficie. Y solamente esto lo vamos a ver en el tejido, en el epitelio de la vía urinaria. ¿Ya? Solamente en la vía urinaria encontramos esta célula. Esta se llama célula paraguas entonces. Célula en cúpula. Y solamente la vamos a encontrar en el epitelio urinario. Solamente donde se encuentra en la vía urinaria. Solamente ahí lo encontramos. De los cálices hasta la uretra, la parte de la uretra. Ahí encontramos este tipo de célula. ¿Ya? Perdón. Este tipo de célula. Que está acá. El epitelio urinario, o también llamado transicional, ¿ya? Así se llama. Epitelio urinario, sinónimo, también se le llama epitelio transicional. O también se le llama urotelio. ¿No? También dice nombre, urotelio. Bien, entonces ese epitelio está formado por. Es un epitelio, ese sí es un epitelio estratificado. Tiene capa basal, que está en amarillo, tiene capas intermedias, que están en verde, y tiene capa superficial, que son las células paraguas. Estas células paraguas solamente están en la capa superficial. Entonces, el epitelio urinario, urotelio o transicional, que es lo mismo, es un epitelio estratificado, tiene varias capas de células, donde la capa superficial son células en forma de cúpula o paraguas. Son células que tienen la capacidad para adaptarse al contenido. Cuando la vejiga o el vía urinaria se encuentra llena de orina, se comprime, se aplana esta célula. Y cuando se encuentra vacía, la vía urinaria se encuentra vacua, se distiende otra vez. ¿Verdad? Tiene esa capacidad esta célula. Entonces solamente la encontramos en la vía urinaria, incluso que no la mencionamos mucho, pero esta sí la vamos a encontrar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, estos epitelios que ustedes ven aquí pueden estar en la vía respiratoria, en la vía urinaria, en la próstata, en la mama, en el páncreas. En cualquier lugar del cuerpo vamos a encontrar diferentes tipos de estas células. Por ejemplo, ¿dónde encontramos frecuentemente el epitelio simple plano? No, el epitelio no. El epitelio tenemos este. Epitelio estratificado plano. ¿No? El epitelio simple plano lo encontramos en todo nuestro cuerpo. ¿En dónde? En los vasos sanguíneos. Los capilares de nuestros vasos sanguíneos. Entonces los capilares, ¿por qué vasos sanguíneos? Hay vasos sanguíneos pequeños, medianos, grandes. ¿Por qué vasos sanguíneos? Hablo capilar porque es la parte más elemental. Entonces lo cortamos, el vaso sanguíneo lo cortamos en forma transversal. Y vamos a ver que está formado por una célula que tiene un núcleo. Esa célula que está enrollada
es una célula plana. Si yo quiero esto acá lo rompo y a la célula la desenrollo y yo la voy a ver así. La desenrollo y se va a ver ahí la célula. La enrollo y forma la luz del vaso, no del capilar. Entonces, los capilares y todos los vasos en general están tapizados por epitelio plano simple o epitelio escamoso simple, ¿no? Es un ejemplo, porque hay muchos ejemplos que ustedes tienen que buscar, ¿no? Los epitelios cúbicos igual lo vemos, habíamos dicho, por ejemplo, en algunos conductos, por ejemplo, los conductos de la glándula mamaria, los ductos mamarios están formados por epitelio cúbico simple. Los conductos, los túbulos, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal del nefrón, de la nefrona de la vía urinaria, están formados también por epitelio cúbico, ¿no? Este epitelio cilíndrico ciliado, esto sería seno certificado ciliado, son diferentes. Cilíndrico ciliado, seno certificado ciliado, son diferentes. O puede ser también epitelio cilíndrico con chapa estriada. ¿Ya sabes? No, es que no. Entonces tenemos podemos tener epitelio cilíndrico con chapa estriada. Podemos tener epitelio cilíndrico simple con estilios simples. Podemos tener epitelio cilíndrico simple con cilios. O también podemos tener epitelio pseudo certificado con estilios cilios. Vamos a ver bien. Hay varias combinaciones que se pueden dar. Entonces es cuestión nada más de revisar en qué órgano estamos y debemos ver la lámina, ¿no? Y se ve claramente. Lo primero que tenemos que recordar es la nomenclatura. ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es estratificado? En simple no hay problema, recordamos la forma de la célula y se acabó el problema. En estratificado, recordar la capa superficial. Recordar que en estratificado basta que hayan 2 capas de células para que se llame estratificado. No esperen que haya 3 para recién llamarlo estratificado. Basta que tenga 2 capas y es estratificado. ¿Ah? Y siempre recuerden que el nombre lo da la capa más superficial o la capa que está en contacto con el exterior. Los senos certificados, bueno, hemos dicho, hemos hablado bastante de esto. Y el transicional es únicamente en la vía urinaria. La vía urinaria empieza en los cálices renales, se continúa por la pelvis renal, luego va por los uréteres, va a la vejiga y termina en la uretra, ¿no? Ese es el recorrido de la vía urinaria. No hay más. En otros sitios no van a encontrar más de esto. Este atlas es muy interesante, revísenlo, es atlas virtual Histology Guide, ya algunos de ustedes lo conocen. Aquí está. Histology Guide. Entonces nos hablan de los epitelios, superficie apical, que hemos dicho que era la superficie apical. En esa superficie apical pueden haber microbiosidades, pueden haber cilios o heterocilios. La superficie lateral es lo que permite unirse fijamente a una célula a otra. Porque lo que caracteriza a los epitelios es justamente esa unión. Están firmemente unidos una célula a otra. A diferencia de otros tejidos. Por ejemplo, una neurona. Una neurona no está pegadita a otra neurona, ¿no? En cambio, los epitelios sí. Una célula está íntimamente adherida a la otra. ¿Por qué? Porque forman una barrera, es como un escudo contra todo aquello que viene del exterior. Entonces tienen que estar íntimamente unidos para que no permita que los agresores externos ingresen, ¿no? En algunas condiciones, por fisiología, por función, permiten el intercambio de sustancias, ¿no? Pero normalmente no permiten, son barreras protectoras, son la primera barrera de defensa. Entonces, una característica justamente es esa unión que tienen las células epiteliales. Y la superficie basal se refiere a aquello que está en relación a la membrana basal. Okay. Eso en relación a los epitelios. No olvidar que los epitelios, la otra clasificación de los epitelios son las glándulas, que vamos a ver después. El día de hoy
solamente vamos a hablar sobre... adelante, Paz. El día de hoy solamente vamos a hablar sobre epitelios monoestratificados. ¿Se equivocó? A ver. ¿Sí? ¿Cómo sé? Ahí está. ¿Sí? A ver. En el día de hoy vamos a hablar solamente de una, dos, tres, 5 láminas, vamos a ver. En esas 5 láminas vamos a ver epitelios monoestratificados. Entonces la práctica del día de hoy solamente corresponde a monoestratificados, o simples. ¿Ya? Nos quedamos solamente con los monoestratificados o simples. Vamos a ver ejemplo. Ya. La lámina número 3. La lámina número 3. Lámina número 3. El órgano es tráquea. Y en la tráquea vamos a observar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Bien. Es para ver el tipo de epitelio. Eso vamos a ver en la lámina número 3. La siguiente lámina va a ser la lámina número 51. Y vamos a ver la lámina 51. Órgano. Ilion. ¿Ya? El ilion. ¿Qué es el ilion? Es un segmento de intestino delgado, ¿no es cierto? El intestino delgado tiene 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, la zona distal del intestino delgado es el ilion. Ahí vamos a ver igualmente un epitelio. Epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. Entonces la lámina 51 es para eso, para observar el epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. La siguiente lámina que vamos a ver es la lámina número 35. La lámina número 35. Órgano va a ser la glándula tiroides. ¿Ya? Glándula tiroides. ¿Qué cosa vamos a ver en la glándula tiroides? Un epitelio, igual, monoestratificado, cúbico. La otra lámina que vamos a hablar, que vamos a ver, la lámina número 9. La lámina número 9. ¿Cuál es la lámina número 9? Riñón. Riñón. Específicamente vamos a ver estructura en el riñón que tiene epitelio monoestratificado plano.
El pasito que les voy a tomar al final es de todo lo que estoy conversando ahora, de todo lo que estoy haciendo ahora. No hay nada rebuscado acá. Exclusivamente lo que les estoy hablando les voy a preguntar. Y por último, la lámina número 27. La lámina número 27. Bien, la lámina número 27. El órgano es epidídimo. Epidídimo. Y vamos a ver acá un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, con estereocito. Epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, con estereocito. Ya está. Entonces son las láminas que vamos a ver el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5 láminas. ¿Ya? Vamos a verlas ahorita. Vamos a ver primero el atlas virtual y después vamos a ver las láminas que tenemos. A ver, antes que se me olvide, siempre en la primera práctica hacemos un pequeño repaso de lo que es la microscopía y las coloraciones. Nosotros, para poder hacer el estudio histológico, ¿no? Para hacer el estudio histológico, el tejido tiene que ser procesado. ¿Para qué? Para que salgan las láminas. Las láminas que ustedes tienen ahí, esas láminas, ¿no? Entonces tienen cortes histológicos. Esos cortes histológicos corresponden a órganos. Entonces un órgano tiene que ser procesado para que salga esto, ¿no? Entonces tiene que haber un procesamiento. Entonces para el procesamiento inicia con la fijación. La fijación es el procedimiento por el cual al tejido que se extrae en nuestro cuerpo se le coloca un reactivo que evita la lisis celular. ¿Qué pasa cuando un tejido sale de su homeostasis? ¿No? Cuando lo sacamos de su medio, al salir de su entorno, ya no tiene aportes nutritivos, etcétera, etcétera, se altera el pH, etcétera, entonces se rompen las membranas celulares y se liberan las enzimas propias de la célula. Entonces la célula se va a lisar, va a haber una autólisis. Entonces, y esa autólisis hace que se convierta la célula como una sopa, como una mazamorra. Y finalmente se pudre, se malogra, ¿no? Pero, ¿cómo conseguimos evitar la autólisis? Mediante un proceso que se llama fijación. ¿Y qué hacemos para que el tejido no entre en autólisis, no se nos malogre? Le colocamos un reactivo que se llama, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama? Lo mismo que utilizan en los cadáveres. Formol. ¿Ya? El formol. Nosotros utilizamos formol al 10%. Entonces utilizamos formol al 10% y eso permite la preservación del tejido. Es lo mismo que el cadáver. Evitamos que se pudra el cadáver. ¿Qué pasa si el cadáver no le pone formol? Se pudre. ¿No? No logra. Ya no hay nada, es una mazamorra que se deshace y al final no hay nada. Eso a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico con más razón. Porque ahí empiezan los procesos. Entonces, el formol evita la lisis, evita la putrefacción. Formol al 10%, eso utilizamos. Generalmente el formol fija el tejido 1 milímetro por hora. 1 milímetro por hora. No es lo mismo fijar, por ejemplo, una biopsia gástrica. Cuando alguien hace una endoscopía y le encuentran algo raro, le saca un fragmentito de tejido de estómago, que es 1 milímetro. Un puntito, una cosa chiquitita. 1 milímetro, chiquitito.
puntito. ¿No? Algo así, chiquito. Es una biopsia gástrica. Dos biopsias gástricas, dos. Entonces esto en una hora ya está fijado. Porque un mililitro por hora se fija el formol. Así es una biopsia gástrica, más o menos. Acá hay dos biopsias gástricas, ¿no? Dos puntitos. Pero si queremos fijar ya no una biopsia gástrica, queremos fumar un útero. Un útero es más o menos. Entonces, comparen, ¿no? Un par de puntitos con un órgano. Y un órgano tridimensional, que está por aquí, por otro lado, ¿no? Tridimensional. Entonces, el formol va a tener que, o sea, el órgano va a tener que estar más tiempo en el formol para que se fije adecuadamente. Entonces, un milímetro por hora se fija, ¿no? Por eso que los tejidos en los laboratorios de patología, que es donde esto se utiliza bastante, o cuando las personas le sacan un órgano o un tumor, pasan al laboratorio de patología y obligatoriamente los tejidos tienen que seguir fijando mínimo 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que penetrar en el formol en todas las capas de los tejidos para que los tejidos que son antígenos se preserven, ¿no? Lo que queremos es que se preserven los antígenos, finalmente. Todas las superficies antigénicas tienen que preservarse, eso lo consigue el formol. Si no se deja el formol y el tejido está sin formolizar, no se va a poder pasar al siguiente paso del procesamiento. No se puede, porque ya saldría todo mal. Entonces, primero la formalización, que se llama fijación. Eso demora más o menos 24 horas. ¿Ya? Mínimo, puede demorar más. Puede demorar, por ejemplo, un cerebro, lo dejamos fijando 15 días más o menos, ¿no? En nitrógeno. Entonces, 24 horas mínimo, un día para otro. Por eso que no se pueden hacer exámenes de patología al instante. En una hora, 2 horas, no se puede, es imposible. La fijación es el primer paso. El siguiente paso, una vez que el tejido está fijado, va a pasar el objetivo del tejido es que, como un útero, tenemos que convertirlo en eso. ¿Cómo hacemos para esto? Esto tiene que ser, el tejido tiene que ser cortado. Lo tiene que ser cortado muy finamente para poder examinarlo al microscopio. ¿Por qué? Porque para poder examinar al microscopio, el tejido tiene que ser atravesado por la luz. Usted ha visto que los microscopios tienen una fuente de luz. Esa fuente de luz atraviesa la muestra. Y para que la luz atraviese la muestra tiene que ser muy delgada. Tiene que estar más o menos a 3 micras de grosor. 3 micras. Entonces, si el tejido no está bien procesado, al momento de cortarlo, no me van a salir 3 micras, me van a salir 20 micras, 30 micras, y no se va a poder, la luz no va a atravesarlo. Y si no lo atraviesa, no veo nada, va a haber una mancha nada más. Entonces, el objetivo es que se puedan hacer cortes histológicos de 3 micras. Eso es lo que queremos al final. Cortes histológicos 3 a 5 micras como máximo, idealmente 3 micras, pero como máximo 5. El primer paso es la fijación. El segundo paso, una vez que está fijado el tejido, lo voy a deshidratar. Deshidratación. ¿Por qué lo voy a deshidratar? Porque en nuestras células el mayor componente que tienen, ustedes saben, es agua, ¿no? Mayor porcentaje de las células es agua. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es quitarle todo el agua a la célula. ¿Y cómo lo hago? Con alcohol. El alcohol deshidrata, ¿no? Cuando uno coloca en alcohol los tejidos, se secan, deshidrata. Por eso muchas personas que ahora en esta última epidemia se echaban alcohol en las manos hasta por gusto, terminaban con las manos todas secas, ásperas, porque están deshidratando, ¿no?
Entonces, alcohol. El alcohol deshidrata. ¿Qué significa deshidratar? Quitarle el agua a la célula. Eso es lo que queremos, quitarle el agua a la célula. ¿Para qué? Para que nada más nos quede la estructura, el armazón de la célula, ¿no? La célula es una estructura tridimensional. Entonces le borramos, le sacamos todo el agua y nada más nos quedan los armazones. Pero eso no es suficiente. El siguiente paso se llama aclaramiento. Ese es un paso muy importante que tienen que tener en cuenta porque de eso depende la interpretación de las láminas después. En el aclaramiento lo que hacemos es quitarle el otro componente que también tienen nuestras células, sobre todo a nivel de sus membranas celulares, que es la grasa, los lípidos. Entonces, el aclaramiento lo que hace es eliminar todos los lípidos de la célula. Entonces, primero le borramos el agua, que es el mayor componente. Nos quedan unas columnas ahí, pero con grasa. El siguiente paso es borrarle toda la grasa. Entonces nos quedan las células, pero solamente las estructuras, sin agua, sin grasa. ¿Cómo lo conseguimos eso? Con un solvente orgánico. La grasa, cuando uno se llena de grasa la mano, ¿con qué se limpia más fácilmente? Con gasolina, ¿no? Con eso, con combustible, con tina, con esas cosas, ¿no es cierto? Son solventes orgánicos. Con agua, jabón no sale fácilmente. Si un mecánico que está echándole grasa al motor, etcétera, etcétera, tiene todas las manos engrasadas, no va a salir con jabón. Tiene que echarse algo más fuerte, ¿no? Se echan gasolina, petróleo, solventes orgánicos para sacar esa grasa. Entonces nosotros utilizamos un reactivo que se llama silón. El silón es un solvente orgánico, ¿ya? Entonces el silón se puede utilizar gasolina, pero es inflamable, tiene olor, etc. El silón es una sustancia que se adapta mejor a los laboratorios, ¿no? Pero igual es un derivado del petróleo, es un solvente orgánico. Entonces el aclaramiento lo que hace es eliminar la grasa. Y al final, ¿qué sucede? Que nos vamos a quedar con una célula que nada más tiene la estructura de la misma. No tiene líquidos, no tiene grasa. Entonces tiene que imaginarse eso. ¿Para qué queremos todo eso? Para que la célula, lo que queremos finalmente, ¿qué queremos? Hacer cortes histológicos de 3 a 5 micras. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Que, por ejemplo, cuando sacamos un pedacito de pulmón, sacamos un pedacito de pulmón, ¿te han visto el pulmón cómo es? El bofe que le llaman, ¿no? Es blandito, ¿no es cierto? La piel, cualquier órgano es blandito. Pero nosotros lo que queremos es que el tejido sea sólido, sea duro, para que se pueda cortar fácilmente. Un tejido blando no se puede cortar, y menos con esta definición, ¿no? Tiene que tener una consistencia firme, dura, para poder hacerlo. ¿Y cómo lo conseguimos? Rellenando todos los espacios donde hubo agua y donde hubo grasa. ¿Con qué? Con parafina. Entonces acá viene la parafinización. Y acá utilizamos parafina. Pero parafina líquida. ¿Ya? Utilizamos parafina líquida. Entonces, ¿qué hacemos con el tejido? El tejido pasó por alcohol, pero no pasa por un alcohol, ¿eh? Un alcohol no es suficiente. Generalmente pasa por 4 baños de alcohol. Pasa por 4 baños de silón. Y ya cuando el tejido está sin agua y sin grasa, lo sumergimos en parafina líquida. La parafina líquida más o menos está entre 60 y 65 grados centígrados. Entonces ahí se sumerge en parafina líquida. Generalmente se le ponen 2 baños de parafina líquida. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todos los espacios que habían son rellenados por la parafina. Entonces, el tejido va saliendo del procesamiento, ya no va a salir blandito como entró, va a salir duro como una madera.
tieso sale, con la consistencia de una vela, ¿no? Una parafina, la parafina es una cera con una vela. Entonces, así va a salir la parafina, durita. Luego de eso, se hace el bloque de parafina, el bloque de tejido, un bloque es así, ¿lo han visto? Este es un bloque, así, acá, en el reverso, aquí, ahí está el tejido procesado, ¿no? Acá. Entonces, el tejido procesado sale aquí, pero el tejido procesado todavía se le daña por fuera con parafina también. Se hace un bloque, este es un bloque y está rodeado de parafina todo esto. ¿Para qué? Para poder colocarlo en el micrótomo. El micrótomo es un aparato de laboratorio donde los tecnólogos se encargan de hacer los cortes histológicos, ¿no? Entonces, eso ya está estandarizado. Entonces, el equipo tiene un orificio que calza con esto. Esto entra ahí y se puede hacer el corte. Entonces, por eso que tiene que hacerse así de esta forma. O sea, no es suficiente, porque acá ustedes ven en amarillo, está, ¿no? Un poquito más amarillento el tejido. El tejido sale así amarillito, unos trocitos amarillos salen. Pero se le sumerge en parafina para poder hacer el corte. Entonces, ese es el bloque de parafina que sale, ¿no? Bloque de parafina. A ese proceso de bloque de parafina se le llama inclusión. La inclusión es el proceso en el cual se forma el bloque de parafina. Es decir, la parafinización solamente es cuando se baña el tejido en parafina, internamente todos los espacios son ocupados por parafina. Esa es la parafinización. Y la inclusión es cuando ya por fuera se le echa parafina y se forma el bloque. ¿Ya? Luego de eso, ya viene el corte histológico. Para eso utilizamos un equipo que se llama micrótomo, ¿no? Corte histológico, que viene a ser de 5 micras. Luego viene la coloración. Mi cámara. Bueno, antes de eso, para que entienda mejor, ¿para qué nos sirvió la parafina? Solamente para que el tejido esté duro y pueda cortarse. Pero después ya no la necesitamos. Una vez que hicimos el corte histológico de 3 a 5 micros, eliminamos la parafina. Eso se llama desparafinización. ¿Y cómo eliminamos la parafina? ¿Cómo pensaría usted que se elimina la parafina? Ya has hecho el corte a 3 a 5 micros. Tenemos la lámina. Tenemos la lámina esta, pero todavía no está coloreada. Es un corte nada más, sin color. Todavía no hemos coloreado. Entonces tenemos la lámina con cortes histológicos, pero está transparente, porque ya no lo hemos coloreado. Pero están con parafina. El siguiente paso es eliminar la parafina. Eso se llama desparafinización. ¿Cómo hacemos la desparafinización? Con calor. ¿Ya? Las ponemos a las láminas en una plancha caliente, ¿no? Y toda la parafina se derrite y se evapora. Como son cortes histológicos de 3 micras, es poquita parafina. Y esa parafina se evapora fácilmente. Ponemos en unas planchas calientes, ¿no? Que permitan, ya le dije, la parafina entra en estado líquido entre 60 y 75 grados. Una plancha caliente, un corte que está a 3 micras, fácilmente se evapora eso. Entonces eso se llama desparafinización. ¿Y por qué eliminamos la parafina? Porque si no eliminamos la parafina no vamos a poder colorear la muestra, ¿no? La parafina tiene que irse. ¿Para qué? Para colorear el tejido.
Entonces, después de la desparafinización, viene la coloración. La coloración. Y la coloración es algo muy importantísimo, porque es lo que de aquí en adelante vamos a ver. En todas las prácticas de histología, y más adelante en cualquier otro curso que ustedes lleven tejidos que se colorean, como por ejemplo patología, la coloración va a permitir observar el tejido adecuadamente. Y los tejidos, para poder ser observados, necesitan que se diferencien dos cosas: el núcleo y el citoplasma. ¿Ya? Núcleo y citoplasma tienen que ser diferenciados. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el núcleo vamos a utilizar un colorante y el citoplasma otro tipo de colorante. Entonces, en la coloración se utilizan dos colorantes. ¿Ya? Dos colorantes. Para el núcleo utilizamos un colorante que se llama hematoxilina. Y para el citoplasma, otro colorante que se llama eosina. ¿Ah? Eosina. Hematoxilina, eosina. Esa es la coloración tradicional que utilizamos. La coloración prácticamente 99, bueno, el 100% se puede colorar con hematoxilina, pero hematoxilina, eosina. En algunos casos utilizamos algunas coloraciones especiales, pero la coloración hematoxilina, eosina es la coloración universal. Con eso se hacen los cortes histológicos. ¿Ya? Entonces, todos estos cortes histológicos que vamos a ver el día de hoy, todos, la coloración es hematoxilina, eosina, así se llama. Coloración hematoxilina, eosina. Y lo podemos resumir o poner las iniciales, coloración HE, ¿no? Generalmente así es. La coloración es hematoxilina, eosina o HE. Tenemos que saber qué significa HE, ¿no? A veces le pregunto qué significa HE, apuesto, todo HE, no sabe qué es HE, ¿no? Entonces, la coloración se llama hematoxilina, eosina. ¿No? ¿Por qué? Porque utilizamos dos reactivos. Uno que colorea el núcleo de hematoxilina y otro que colorea el citoplasma, que es la eosina. Los núcleos se van a teñir de un color azul o morado o lila. A esos tonos se denomina basófilo. ¿Ya? Entonces tenemos la célula con su núcleo, donde el núcleo tiene un color azul o basófilo. La coloración es basófilo. Y el citoplasma se tiene de un color, con la eosina, de un color rosado. Entonces, basófilo es un color morado o azul, ¿no? Un tono de azul. Morado, lila, esos tonos, ¿no? La tonalidad va a depender de la calidad del colorante. Entonces, estos son los tonos azules. Lila, morado, etc. Y el citoplasma, esta parte de acá, se tiñe con la eosina de un color acidófilo. ¿No? ¿Y de qué color es? De un color rosado. O tonos de rosado, ¿no? Un rosado tenue. También se le puede llamar acidófilo o eosinófilo por la eosina. Entonces, cuando decimos eosinófilo, automáticamente tiene que empezar con un color rosado. ¿No? Entonces, acidófilo o eosinófilo es lo mismo. Son estructuras rosadas que están siendo teñidas por la eosina. ¿Quién se tiñe de ese color? El citoplasma. ¿Por qué? Por
por las estructuras que tiene el citoplasma. Los organelos, todo lo que hay ahí. Mientras que el núcleo se tiñe de un color morado, lila o azul. A eso se le dice basófilo. ¿Por qué? Porque el núcleo tiene mucha, la hematoxilina tiene mucha afinidad por los ácidos nucleicos. Entonces los ácidos nucleicos se tienen de un color basófilo, ¿no? Por la hematoxilina. Entonces, basófilo, todo aquello, cuando nosotros digamos basófilo, basofílico, todo lo que sea basófilo, automáticamente tiene que pensar que está teniendo un color lila, un color azul, ¿no? Y si decimos eosinófilo, automáticamente tiene que pensar que es un color rosado.